Muy buenas tardes a todos los que nos ven por este medio. Nos encontramos en la sede del Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. Yo de verdad agradecido con esta oportunidad que da la Junta Directiva, específicamente la Secretaría de Estudios e Investigaciones a cargo de la doctora Yoselina Rondón, al presidente Valmore Rosales, por esta oportunidad de estar acá con ustedes y compartir este tema sobre la certificación del valor venal de las acciones, que es una declaración, un trabajo, un encargo de aseguramiento que debe acompañar necesariamente a la declaración de impuestos sobre sucesiones en el caso de que existan acciones que formen parte del activo de una herencia. Y hemos titulado la charla que vamos a dar el día de hoy como valor venal de acciones como base imponible para el impuesto de sucesiones. De verdad que agradecido por esta oportunidad de estar acá y compartir con ustedes a través del canal de YouTube de nuestro Colegio de Contadores Públicos del Estado Anzoátegui. Bien, al hablar de este tema, valor venal de acciones, la ley que crea el impuesto de sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, establece que cuando las acciones forman parte del activo de una herencia, estas acciones no pueden ser declaradas a su valor nominal, al valor facial, al valor que originalmente tenían cuando se constituyó la entidad. Tiene que ser declaradas al valor venal, al valor de venta que pudieron haber tenido si se hubieran vendido al momento del fallecimiento del causante de la sucesión. Entonces, ¿cómo se valoran estas acciones? ¿Quién debe hacer esa certificación de valor venal? ¿Cómo se debe presentar el informe? ¿Cuál debe ser su estructura? Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Por supuesto, vamos a ver previamente un pequeño penso en el contenido de lo que vamos a desarrollar en este tema. Si vamos a hablar del valor venal de acciones, es importante refrescar qué son las acciones. ¿Qué es lo que hace la prueba de propiedad de las acciones? Es decir, cómo se puede probar que esas acciones pertenecían al causante de esa sucesión. La herencia y cómo tributa en Venezuela. Las acciones como parte del activo de esa herencia, los métodos establecidos para determinar el valor venal, el valor de venta de esas acciones. Por supuesto, eso tiene que pasar primero por la documentación a revisar, por el levantamiento de información que tiene que hacer el encargado, el profesional encargado de hacer la certificación, cómo se hace la valoración y finalmente las características del informe. Esos son los puntos que vamos a desarrollar brevemente acá. Y por supuesto vamos a comenzar con lo principal, que son las acciones. En la lámina le aparece un concepto muy completo, por eso lo podemos resumir como un título de propiedad. Un título de propiedad sobre una cuota parte del capital social de una sociedad mercantil. Y que está contemplado, por supuesto, en el artículo 292 del Código de Comercio. Ahora bien, si bien es cierto el Código de Comercio originalmente indica que esas acciones pueden ser nominativas o al portador, nominativa es que el nombre del titular de la acción debe aparecer en el libro de accionistas. A partir del año 1995, con el decreto presidencial número 527, que establece las normas complementarias del reglamento del régimen común de tratamiento de los capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías, aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y que es contentivo de 9 artículos, allí se ordena específicamente que las acciones al portador que todavía existían en Venezuela hasta ese año 1995 se tenían que convertir a acciones nominativas. Es decir, que el titular de esas acciones, su nombre, debería aparecer en el libro de accionistas de la sociedad mercantil correspondiente. Es decir, a partir de esa fecha, ya en Venezuela, legalmente, todas las acciones deben ser nominativas. Es decir, que el nombre del titular debe aparecer en el libro de accionistas. En ese sentido, vale mencionar que de acuerdo con el artículo 296 del Código de Comercio, ese libro de accionistas al cual nos hemos referido, y es que así como en una empresa existen los libros contables establecidos en el artículo 32 del Código de Comercio, existen también los libros administrativos,
Estos libros administrativos están descritos, están enunciados en el artículo 260 del mismo Código de Comercio, y dentro de esos libros administrativos está el libro de accionistas. El 296 del Código de Comercio establece que la prueba de propiedad de las acciones se establece con la inscripción de esas acciones en el libro de accionistas. Si hay una cesión, también tiene que estar inscrita en el libro de accionistas. Si hay el fallecimiento de un accionista y estas acciones tienen que pasar a la sucesión, eso también se inscribe en el libro de accionistas. Es decir, que el profesional encargado de hacer la certificación de valor venal de acciones, uno de los documentos que debe solicitar obligatoriamente a la sociedad mercantil para poder hacer la certificación es el libro de accionistas, porque ahí es donde se prueba la propiedad de las acciones. Ahí es donde se prueba que el causante de una sucesión tenía efectivamente una cantidad X de acciones en esa sociedad mercantil. Precisamente el 260 del Código de Comercio establece cuál debe ser la descripción que debe tener ese libro de accionistas con respecto a cuál es la información que debe aparecer allí con respecto al accionista. Por supuesto, su nombre, domicilio, expresión del número, la cantidad de acciones que él posee y las sumas que él ha tenido que invertir tanto en el capital inicial como en los sucesivos aumentos de capital que hayan ocurrido. Toda esa información debe estar en el libro de accionistas. Como estamos hablando también de que las acciones van a formar parte de una herencia, bueno, ¿qué es una herencia? Y en la lámina les aparece un concepto de la misma. Es un acto jurídico mediante el cual una persona que fallece, que en este caso se denomina causante, transmite de manera gratuita bienes, derechos y obligaciones a otra u otras personas que lo suceden, y esos sucesores tienen que aceptar la herencia si es que quieren recibir esos bienes, o pueden rechazarla también. Pero en el caso de que la acepten, la legislación venezolana, específicamente la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, establece en su artículo 1 que los beneficiarios de una herencia o de un legado, en este caso serían los legatarios son los que reciben un bien específico, pero en este caso vía testamento. Todas esas personas, tanto herederos como legatarios, que reciban de manera gratuita un patrimonio, ese patrimonio es gravado con el impuesto de sucesiones. Y por supuesto, el artículo 2 de esa ley de impuestos sobre sucesiones nos aclara que se refiere a bienes, derechos y obligaciones situados en el territorio nacional. Porque los bienes que estén situados en otro territorio fuera de Venezuela gravarán de acuerdo a las leyes tributarias de ese país. En este caso, aquí se va a gravar el patrimonio de esa herencia, pero por los bienes situados en Venezuela. Ahora bien, en esa ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el artículo 18, numeral 1, es el que hace referencia expresa, como lo podemos ver en la lámina, que se hace cita textual del artículo. Allí se hace referencia expresa a las acciones de una sociedad mercantil como parte del activo hereditario. Nosotros tenemos el activo hereditario, que son los bienes y derechos. Tenemos el pasivo de la herencia. Y ese activo menos pasivo, acordémonos de la ecuación patrimonial, hace el patrimonio de la herencia. En este caso, el artículo 18 nos hace referencia a que forman parte del activo de la herencia las acciones que hubiera dejado el causante y que estuvieran a su nombre, al momento de apertura de la sucesión. ¿Cuándo se considera, desde el punto de vista legal, que se apertura una sucesión? Bueno, eso está establecido en el artículo 993 del Código Civil. La apertura de una sucesión es la fecha de fallecimiento del causante. Es decir, cuando se va a certificar el valor venal de las acciones que formen parte del activo de una herencia, eso se hace a una fecha
intermedia, que es la fecha de fallecimiento del causante. Difícilmente esa fecha va a coincidir con la fecha de cierre económico de la entidad. Es decir, que el trabajo que va a hacer la persona que va a certificar ese valor venal, lo va a certificar es a una fecha intermedia, que es la fecha de fallecimiento del causante. Y esas acciones tienen que estar a nombre del causante al momento de su fallecimiento. Eso es lo que nos establece el artículo 18 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Pero un aspecto interesante de esta ley es cuando se considera que esas acciones están situadas en territorio nacional y por tanto gravables con el impuesto sobre sucesiones. Fíjense, de acuerdo con el artículo 3, las emitidas en Venezuela, cosa que es lógico. Pero si nos vamos al literal siguiente, literal B, las emitidas en el exterior, es decir, acciones emitidas en el exterior por sociedades constituidas o domiciliadas en Venezuela, también son gravadas con este impuesto. Emitidas en el exterior por sociedades extranjeras cuando sean poseídas por personas domiciliadas en Venezuela. Y las que recaigan sobre bienes ubicadas en Venezuela. Claro, mucha gente se preguntará, mira, pero ¿cómo es posible que esto pueda gravar algo que está fuera del territorio nacional si el artículo 2 nos indica que es sobre bienes situados en Venezuela? Y ahora el artículo 3 nos indica, no, pero en el caso de las acciones, se consideran que están en el territorio nacional acciones que aun cuando hayan sido emitidas en el extranjero, hayan sido emitidas por una sociedad domiciliada en Venezuela. O emitidas en el exterior por sociedades extranjeras cuando sean poseídas por personas naturales, domiciliadas en Venezuela. Esa explicación la encontramos en el instrumento unificador de las normas tributarias en Venezuela, que es el Código Orgánico Tributario. Y el Código Orgánico Tributario es la norma que está por encima de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. ¿Qué establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 11? Y aquí hacemos cita textual. Como podemos ver, estamos haciendo cita del artículo 11, allí se establece que las leyes tributarias nacionales, ese subrayado es nuestro, podrán gravar hechos ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional. Lo establece el Código Orgánico Tributario y lo desarrolla, en este caso, la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, en el caso específico de las acciones. Ahora establece que podrá gravar hechos ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional cuando el contribuyente tenga nacionalidad venezolana, esté residenciado o domiciliado en Venezuela o posee establecimiento o base fija en el país. Es decir, esos son los tres factores de conexión. Si es venezolano, si tiene domicilio en Venezuela, aun cuando no sea venezolano, o posee establecimiento o base fija en el país, se puede gravar total o parcialmente hechos que ocurran fuera del territorio nacional y que beneficien a estos contribuyentes. Y está recogido eso en el artículo 3 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones. Ahora bien, que ya lo habíamos comentado, el artículo 23 hace referencia a cuál sería la fecha de corte en la cual vamos a hacer la certificación del valor venal, del valor de venta de esas acciones que forman parte del activo hereditario. Ahí establece el artículo 23, y que lo podemos ver en la lámina que está citado textualmente, el valor del activo, de todo el activo de la herencia, incluyendo las acciones, será el que tenga los bienes y derechos que lo forman para el momento en que haya fallecido el causante. Esa es la fecha de corte de esa información. Esto va concatenado con el artículo 993 del Código Civil, que establece que la fecha de apertura de la sucesión es la fecha de fallecimiento del causante. Ahora bien, en el artículo 32 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos es donde hace referencia expresa al valor venal de las acciones. Y allí nos establece que si los valores de estas acciones se cotizan en bolsa, bastará una certificación de los precios corrientes
a la fecha de apertura de la sucesión expedida por la bolsa de valores correspondiente. Es decir, si estas acciones cotizan en un mercado bursátil, por ejemplo, la bolsa de valores de Caracas, bastará con una certificación que emita la bolsa de valores de Caracas sobre los precios corrientes que tenían estas acciones a la fecha de fallecimiento del causante. Y esa certificación será un soporte que acompañará a la declaración de impuestos sobre sucesiones que se haga en su momento. Pero ¿qué sucede si esas acciones que forman parte del activo de la herencia no cotizan en un mercado bursátil? Y si no cotizan en un mercado bursátil, ninguna bolsa va a establecer una certificación de esos valores corrientes. Cuando son acciones que no cotizan en un mercado bursátil, ese mismo artículo 32 establece textualmente, y lo citamos en la lámina, que se deberá hacer, se acompañará a la declaración de impuestos sobre sucesiones, una certificación, y así lo establece el artículo 32 de la ley, una certificación expedida por un contador público o administrador comercial en que se determine el valor venal de dichos bienes. Entonces, es este artículo 32 el que establece que solo un contador público o un licenciado en administración pueden hacer esa certificación de valor venal de acciones. Solo uno de estos dos profesionales. Y hace referencia expresa al valor venal. El valor venal es el valor de venta. Es decir, que esa certificación no se puede hacer sobre la base del valor nominal, sobre la base del valor facial, sobre la base del valor que tenían originalmente esas acciones cuando se constituyó la empresa. No. Hace referencia expresa al valor de venta que tuvieran estas acciones al momento del fallecimiento del causante, porque así lo establece en consecuencia el artículo 23, que establece que los activos se valorarán a la fecha de fallecimiento del causante. En el diccionario tributario de Efraín San Miguel San Juan se establece esa definición de valor nominal y valor venal. Valor venal es básicamente el valor de venta, el valor de mercado. Y el valor nominal es el valor que tenía originalmente la acción cuando fue constituida la empresa, su valor facial. Por supuesto, la intención del legislador es que estas acciones sean declaradas en la declaración de impuestos sobre sucesiones, que es una declaración que se hace a través del portal del CENIAT, se hagan al valor que tenían al momento del fallecimiento del causante y no al valor original que tenían, al valor nominal que tenían al momento de constituirse la empresa. Ahora bien, una pregunta que me han hecho muchos colegas. Esta certificación de valor venal, que solo la puede hacer un contador público o un licenciado en administración, pudiera ser considerada una auditoría, claro, una auditoría de una partida específica o un encargo de aseguramiento. Veamos la diferencia entre una auditoría de una partida específica y un encargo de aseguramiento. Una auditoría de una partida específica se hace por la norma internacional de auditoría 805, no por la 700, por la 805, que es la que se refiere a la auditoría de una partida específica de los estados financieros. Y el encargo de aseguramiento se rige por la NIEA 3000, que es la norma internacional de encargos de aseguramiento. En el caso de una auditoría a una partida específica, toda auditoría, ya sea integral o a una partida específica, se hace sobre estados financieros y estados financieros a la fecha de cierre económico de la entidad, y se hace sobre la base de un muestreo aleatorio de las transacciones de una determinada partida, en el caso de que sea una auditoría a una partida específica. A diferencia de lo que se va a hacer en la certificación de valor venal. En la certificación de valor venal, esta se va a hacer es a una fecha intermedia, porque es a la fecha de fallecimiento del causante, y no va a ser sobre un muestreo aleatorio. Se tiene que certificar el 100% de esas acciones. En consecuencia, esto es más un encargo de aseguramiento que una auditoría a una partida específica. Por supuesto, en el caso de los contadores públicos,
el informe que aplicarían de acuerdo con esto sería el NIEA 3000, el de la norma internacional de encargo de aseguramiento, que en el con respecto a la persona que fallece, su nombre, su cédula, la fecha en la cual falleció, la denominación de la sociedad mercantil, el RIF de la sociedad mercantil, el registro único de información fiscal de la sucesión, porque la sucesión también tiene un RIF. Y por supuesto, la documentación que debe solicitar a la entidad, el acta constitutiva y posteriores modificaciones. De allí va a obtener el número total de acciones en las cuales está dividida el capital social de esa entidad a la fecha de fallecimiento del causante de la sucesión. El otro documento, la otra información que ya lo habíamos comentado, el libro de accionistas, porque con la primera documentación vamos a tener el número total de acciones en el cual está dividido el capital social. Con el libro de accionistas vamos a saber de ese total de acciones cuál era el porcentaje que correspondía al causante de la sucesión y qué es lo que se va a declarar finalmente como activo de la herencia. Y por supuesto no puede faltar, hay que solicitar los estados financieros de esa sociedad mercantil a la fecha de cierre inmediato anterior a la fecha de fallecimiento del causante. Una entidad, su fecha de cierre puede coincidir o no con el año civil, de acuerdo con lo que está establecido en su documento constitutivo. El hecho es que necesitamos, se requiere los estados financieros a la fecha de cierre inmediata anterior a la fecha de fallecimiento del causante. Y cuando nos referimos a los estados financieros bajo BENNIF, BENNIF son los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela. Eso implica que para que estén bajo BENNIF deben estar los 4 estados financieros. Es decir, el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de variación en las cuentas de patrimonio, el estado de flujo de efectivo y por supuesto las notas explicativas. Ese es el conjunto completo de los estados financieros, ya sea una gran entidad, de acuerdo con la norma internacional de contabilidad número 1, o si es una pequeña y mediana entidad, de acuerdo con la sección 3 de la NIF para pymes. Y por supuesto, si son estados financieros bajo BENNIF y tomando en cuenta que Venezuela está pasando por un proceso de hiperinflación, esos estados financieros deben cumplir con el ajuste por inflación, que es el reflejo del impacto de la inflación en esa información financiera. Y tomando en cuenta que ya actualmente se dispone de los índices nacionales de precios al consumidor, que son los índices inflacionarios que publica el Banco Central de Venezuela, para que entonces esos estados financieros, que nos los debe entregar la administración de la empresa a los que van a hacer esa certificación de valor venal, y que la administración de la empresa es la responsable de esa información financiera. El encargado de hacer la certificación, lo que sobre la base de esa información financiera va a hacer su certificación. Pero por supuesto esos estados financieros tienen que estar bajo NIF. Bien, teniendo entonces toda esta información, teniendo entonces toda esta documentación, ¿cuáles son los métodos que se conocen para establecer el valor venal de esas acciones? Cuando hablamos de valoración de negocios a nivel general, hemos tomado en cuenta la opinión de un experto reconocido, un experto español, el doctor José de Jaime Eslava.
él opina que no hay un método único de valoración de empresas, porque la determinación de ese valor es un tema subjetivo. Y los métodos de valoración lo que intentan es de una u otra manera introducir una serie de criterios objetivos para determinar un valor que es subjetivo. Y él fundamenta su opinión en lo siguiente: no es lo mismo una empresa consolidada en el mercado que una empresa que esté comenzando. No es lo mismo un entorno de crecimiento económico a un entorno de economía deprimida. Es decir, cuando dos partes se sientan a negociar el precio de una entidad, los métodos de valoración lo que hacen es establecer el techo de la valoración y el piso de la valoración. Una banda en la cual tanto el comprador como el vendedor van a establecer un precio que sería el punto de equilibrio entre las aspiraciones de uno y otros. ¿Okay? Y esos métodos que nos van a permitir establecer ese techo y ese suelo de la valoración los vamos a describir acá, algunos de ellos, los más conocidos. Está el método del valor contable neto y el método del valor contable ajustado, que son métodos estáticos, son métodos basados en el valor contable. Son métodos que están basados en lo que ha sido una empresa y lo que es en el presente, pero no en lo que será en el futuro. Y están los métodos dinámicos. Los métodos dinámicos son los que valoran a una entidad no en función a lo que ha sido en el pasado, no en función a lo que es en el presente, sino en función a la capacidad que tiene esa entidad de producir flujos futuros de efectivo. Por supuesto que esa valoración, esa estimación de flujos futuros de efectivo se trae a valor presente a través de la aplicación de una tasa de descuento, utilizando la fórmula del valor presente neto. Ahora bien, esa valoración la tiene que hacer necesariamente un perito evaluador que tenga a la mano una serie de referenciales. ¿Okay? Pero por supuesto, si lo hace un perito evaluador, tiene que ser un perito evaluador que sea contador público o licenciado en administración. En Venezuela, dentro de las asociaciones que certifican a peritos evaluadores, dentro de las más conocidas, hay las que aceptan como parte de su gremio a contadores públicos y licenciados en administración. Está ASAPROVE, que en su seno tiene contadores públicos y licenciados en administración. Está ASOVECTA, que es la Asociación Venezolana de Economistas Tasadores. A pesar de que es de economistas, allí también participan contadores públicos y licenciados en administración. Entonces, en el caso del último método, que es un método dinámico, si se va a la opción por este método y ese método tienen que aplicarlo peritos evaluadores, tiene que ser un perito evaluador que sea contador público o licenciado en administración, porque así lo establece como requisito el artículo 32 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos. Ahora bien, vamos a describir estos métodos. El método del valor contable neto, como habíamos mencionado, es un método de valoración estático, basado en el valor patrimonial. Activo menos pasivo igual a patrimonio. Considera que el valor de una empresa radica fundamentalmente en su balance y está orientado a fijar el precio mínimo o el suelo de la valoración. No contempla la evolución futura de la entidad, es decir, no valora la entidad por los flujos futuros de efectivo, sino por lo que ha sido en el pasado y lo que es en el presente, lo que es a la fecha de corte de esos estados financieros. Por supuesto, cuando hablamos de método de valor contable neto reexpresado, nos referimos al valor contable, pero ajustado por inflación. Y aquí vamos a ver un criterio. El criterio establecido, por ejemplo, en este caso, esta es la sentencia del 29 de abril de 2008, expediente número 1408 del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la región Los Andes. Allí hubo una controversia entre la sucesión Blancaide Serrano versus el CENIAT, donde el tribunal estableció lo siguiente: el valor de mercado de una acción, y hacemos cita textual de ello, y así aparece en la lámina, el valor de mercado de una acción resulta de la operación de dividir el patrimonio actualizado por el efecto de la inflación entre el número de acciones
que posee una empresa. Es decir, de acuerdo al criterio y que permitió a este tribunal resolver esa controversia entre los contribuyentes, que en este caso sería esa sucesión, y el CENIAT, es que valor de mercado, a la interpretación que hace ese tribunal, es el valor que resulta de dividir el patrimonio actualizado por inflación entre el número de acciones que posea la entidad. Por supuesto, el número de acciones en el cual estaba dividida el capital social de la entidad al momento del fallecimiento del causante. ¿Y cómo se haría este procedimiento? Muy fácil. Tomamos los estados financieros a la fecha de cierre inmediata anterior a la fecha de fallecimiento del causante. Vamos a suponer que la entidad cierra su ejercicio económico al 31 de diciembre de 2019. Y el causante de la sucesión falleció el 20 de abril de 2020. Disponemos actualmente de los índices nacionales de precio al consumidor. Tenemos los estados financieros al cierre del 31 de diciembre. ¿Cuál sería nuestro INP inicial? El de diciembre de 2019. ¿Cuál sería el INP final? El de la fecha de fallecimiento del causante. Sería el de abril de 2020. Eso nos va a permitir, índice final entre índice inicial, obtener el factor de indexación. Y ese factor de indexación, de acuerdo a la interpretación que hace este tribunal, se aplica, y de hecho así se hizo, se aplica al patrimonio que tenía esa empresa al cierre de diciembre y se actualiza por inflación a la fecha de abril 2020, es decir, a la fecha de fallecimiento del causante. Y ese patrimonio actualizado por inflación se divide entre el número de acciones que tenía la empresa al momento del fallecimiento del causante. Y ahí obtenemos el valor por acción. ¿Y qué se hace con ese valor por acción? Se multiplica por el número de acciones que, de acuerdo al libro de accionistas, pertenecían al causante. Y allí determinamos el valor venal a la fecha de fallecimiento, a abril de 2020, bajo este método del valor contable neto reexpresado, es decir, ajustado por inflación. Vean ustedes que ahí estamos tomando criterios eminentemente contables, sobre la base del estado de situación financiera. Ahora bien, ¿pero qué sucedía cuando no teníamos los índices inflacionarios y no podíamos aplicar este método? Está otro método, que es el método del valor contable ajustado. Este método del valor contable ajustado también es un método estático, es decir, está basado en los valores del balance, pero está orientado a construir un estado de situación financiera a la fecha de fallecimiento del causante. Es decir, desde la fecha de cierre inmediata anterior, se va a proceder a una depuración de activos y pasivos hasta la fecha de fallecimiento del causante. Allí nos podemos ayudar solicitándole a la administración de la entidad que nos facilite un balance de comprobación. Un balance de comprobación que no es un estado financiero, es una hoja de trabajo. Pero ese balance de comprobación nos va a permitir construir un estado de situación financiera a la fecha de fallecimiento del causante. Y ese estado de situación financiera, a la fecha de fallecimiento del causante, va a reflejar activo menos pasivo y por diferencia el patrimonio. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Bueno, sencillamente con el balance de comprobación y los estados financieros a la fecha de cierre inmediata anterior, vamos a proceder a una depuración de activos y pasivos. Es decir, fácilmente podemos verificar los saldos del activo corriente, de las cuentas en bancos, de las cuentas por cobrar. En el caso del pasivo, de las cuentas por pagar. En el caso de la propiedad, planta y equipo, actualizar la depreciación acumulada a esa fecha, a la fecha de fallecimiento del causante. En el caso de los intangibles, la amortización a la fecha de fallecimiento del causante. Las provisiones también se puedan actualizar a la fecha de fallecimiento del causante. Y en la medida que se vayan actualizando esos activos y pasivos en ese estado de situación financiera que vamos a construir a la fecha de fallecimiento del causante, podemos determinar el patrimonio. Ese patrimonio se divide entre el número de acciones
que posee la entidad al momento del fallecimiento del causante, y luego ese valor por acción se multiplica por el número de acciones que, de acuerdo al libro de accionistas, pertenecían al causante de la sucesión. Eso en aquellos casos donde no disponíamos de índices inflacionarios que nos permitieran ajustar por inflación el patrimonio de la entidad, de acuerdo con su último cierre contable. Ahora bien, estos son métodos contables, estos son métodos estáticos, basados en el estado de situación financiera. Ahora bien, con respecto a este segundo método, lo ideal sería recibir de la entidad los estados financieros a una fecha intermedia. Y de hecho, eso se puede. Hay una norma, que es la norma internacional de contabilidad 34, que indica cómo preparar los estados financieros intermedios. Claro, muchos dirán, bueno, pero es que esa norma internacional de contabilidad 34 aplica a las grandes entidades, a las entidades que cotizan en grandes mercados bursátiles. No aplica a las pequeñas y medianas entidades, porque la NIF para PYME, que es la que aplica a pequeñas y medianas entidades, no establece una sección específica que indique cómo preparar información financiera intermedia. Ciertamente, en la NIF para PYME no se contempla una norma, se contempla es en las NIF de grandes entidades, pero en la sección 10 de la NIF para pymes, específicamente en el párrafo 16, ese es de la sección 10, que se refiere a políticas contables, estimaciones contables y corrección de errores. Allí se establece que si una transacción, suceso o condición, el tratamiento contable no está establecido en esa norma, en la NIF para pymes, se puede acudir a los requerimientos y guías que se establecen para las NIF completas. Eso está allí y hacemos cita textual de ese párrafo 16. Es decir, que de manera supletoria, por no existir una norma, no existir una sección en la NIF para PYME que nos indique cómo preparar información financiera intermedia, se puede acudir, porque así lo establece el párrafo 16 de la NIF para pymes, se puede acudir a la NIC 34 para preparar esa información financiera intermedia, que es la que se haría en caso de que apliquemos el método número 2, que es el método del valor contable ajustado. Y está el método de los flujos futuros de efectivo descontados, que es un método dinámico, que es un método que valora al negocio, valora a la entidad en función de los flujos futuros de efectivo, de la capacidad que tiene esa empresa de generar flujos futuros de efectivo. Esos flujos futuros de efectivo se estiman y se traen a valor presente, aplicando una tasa de descuento mediante la fórmula del valor presente neto. Por supuesto, para establecer esos flujos futuros de efectivo, el perito, en este caso un perito evaluador, un licenciado de administración o un contador público que sea perito evaluador, tiene que establecer un horizonte temporal, puede ser de 4 años, va a necesitar los estados financieros no solamente del cierre inmediato anterior, probablemente de los últimos 3 cierres inmediatos anteriores, porque tiene que establecer una proyección de los flujos futuros de efectivo, aplicar una tasa de descuento, tener unos valores referenciales para ciertas propiedades, planta y equipo de la entidad. Y eso solamente lo puede hacer un perito evaluador. Con respecto a este método que es dinámico y que, como habíamos ya explicado, y ahí está en la lámina, aplica la fórmula del valor presente neto, y la regla máxima es que el valor de cualquier activo financiero es el valor presente de sus flujos de caja futuros que se traen a valor presente aplicando una tasa de descuento. Hay un criterio de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de cuál es el método más idóneo para establecer el valor venal de estas acciones. Ese criterio se estableció por primera vez en la sentencia número 1487 del 9 de agosto de 2007. Ese fue el caso de la sucesión Cristóbal Mendoza hijo versus CENIAT. En esa sentencia se establece
el criterio de la Sala Político-Administrativa, que el método más idóneo para determinar el correcto valor de las acciones es el de valoración de negocio. Y cuando se refiere al método de valoración de negocios, ahí se refería específicamente al cálculo de los flujos de efectivo futuro descontados, y que es un método que aplican los peritos evaluadores cuando van a valorar una empresa, y que es el que establece el techo de la valoración. Ese es el método más idóneo, a pesar de que esta sentencia no es una sentencia de la Sala Constitucional, que las sentencias de la Sala Constitucional son las que son vinculantes, de acuerdo con lo que establece la Constitución, vinculantes que es irrevisable por parte de un juez. Esta, a pesar de que no es vinculante, es un criterio de referencia, que ha sido reiterado en sentencias posteriores por la Sala Político-Administrativa. Allí se establece que este es el método más idóneo. Más idóneo, ¿por qué? Porque es el que establece el techo de la valoración, establece el mayor valor. Ahora bien, si bien es cierto, se establece que es el método más idóneo, es importante aclarar que por ninguna parte la sentencia establece que sea el único. Es decir, la sentencia no es que hace tabla rasa con los métodos anteriores y los descarta, no. Sencillamente establece que ese es el método más idóneo. Más idóneo porque establece el techo de la valoración. Y ciertamente es el más idóneo cuando dos partes van a negociar el precio por el cual van a adquirir o no una entidad. Pero en este caso no se trata de dos partes que van a negociar el precio para adquirir una entidad. Se trata de la base de cálculo de un tributo. Y en el caso del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, no aplica la regla del mayor valor. Si no aplica la regla del mayor valor, porque eso no está establecido en ninguna parte, de hecho, los métodos que hemos mencionado acá son métodos aceptados por la administración tributaria. Sencillamente se tiene que aplicar, en este caso que se va a hacer es una declaración tributaria, el método aceptado por la administración tributaria que más beneficie al contribuyente. Y en este caso, los métodos que más benefician al contribuyente son los métodos basados en el estado de situación financiera, los métodos estáticos, los métodos basados en valores contables. Ahora bien, con respecto a las características del informe, ya vimos en el inicio que la certificación del valor venal de acciones por ley solamente la puede elaborar un contador público o un licenciado en administración. El único detalle es que sepa hacerlo. Cada gremio por separado tiene un modelo de informe. En el caso de los licenciados en administración, los licenciados en administración, la Federación de Colegios de Licenciados en Administración de Venezuela, FECLAVE, ha puesto a disposición de sus agremiados las normas técnicas de actualización profesional. Y estas normas técnicas de actualización profesional, en su tercera versión, establecen un informe específico para el aseguramiento, un informe de aseguramiento para la determinación del valor venal de acciones. Tomando en cuenta que la formación de un licenciado en administración básicamente está enfocada hacia lo que es el análisis de la gestión administrativa de una entidad, está en función de asesorar a la alta administración en la correcta toma de decisiones, y esto lo digo con conocimiento de causa porque yo tengo ambos pregrados, yo soy tanto contador público como licenciado en administración. Pero legalmente el licenciado en administración dentro de su ejercicio profesional también puede efectuar esa certificación de valor venal de acciones. En este sentido, las normas técnicas de actuación profesional establecen el modelo de informe específico que deben utilizar los licenciados en administración que vayan a hacer una certificación del valor venal de acciones de una sociedad mercantil cuando estas acciones formen parte del activo de una herencia. En el caso de los contadores públicos, que de acuerdo con la resolución número 21 del directorio de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, emitida el 18 de diciembre de 2018, los contadores públicos nos acogemos al manual de la IFAC. La IFAC, que aparece en la lámina, son las siglas en inglés de la Federación Internacional de Contadores. Y el manual de la IFAC establece
el Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados. En ese manual está específicamente la norma internacional de encargos de aseguramiento, que es la NIEA 3000. Habíamos mencionado inicialmente que esta certificación de valor venal de acciones es un encargo de aseguramiento. En ese sentido, los contadores públicos que vayan a hacer la certificación de valor venal de acciones tienen que utilizar como modelo de informe el que corresponde a la NIEA 3000, que es la norma internacional para encargos de aseguramiento, porque precisamente se va a certificar en una fecha intermedia, que es distinta a la fecha de cierre económico de una entidad, el 100% del valor de las acciones de una entidad. El valor venal, el valor de venta, que tendrían a la fecha de fallecimiento del causante de la sucesión. Aquí vale la pena comentar lo siguiente. Aquí podemos hacer un símil con la figura del comisario. ¿Por qué un símil con la figura del comisario? Porque la figura del comisario, la función de comisario, la pueden ejercer también, desde el punto de vista legal, contadores públicos, licenciados en administración y también los economistas. ¿Y qué sucede con esa función del comisario? Bueno, que los gremios de estas tres profesiones en conjunto han diseñado el modelo único de informe de comisario, ya sea que actúen uno o dos comisarios, el modelo de oferta de servicio, las normas interprofesionales para el ejercicio de la función de comisario que indican el paso a paso de cómo se debe cumplir esta función. En este sentido, aplicando ese símil que existe para la figura del comisario, lo más lógico es que en el caso de la certificación de valor venal de acciones, que legalmente la puede hacer tanto un contador público como un licenciado en administración, lógico es que ambos gremios deberían nombrar una comisión intergremial que estableciera criterios comunes para hacer este trabajo, que lo puede hacer legalmente tanto un contador público como un licenciado en administración. Yo humildemente, en el caso de que eso sea así, me ofrezco, estoy a las gratas órdenes de ambos gremios, porque efectivamente pertenezco a ambos gremios, en el caso de que decidan hacerlo. Actualmente cada gremio tiene por separado un modelo de informe, pero coinciden en su estructura. Vamos a hacer referencia a esa estructura. ¿Cuál debe ser la estructura de esa certificación expedida, ya sea por un contador público colegiado o un licenciado en administración colegiado? Debe tener el destinatario apropiado. ¿Quién es el destinatario apropiado de esa certificación? Esto tiene que ir dirigido a la sucesión. Esa sucesión tiene un número de RIF. Debe tener un párrafo de alcance donde indique cuál es el alcance del trabajo que usted va a hacer como profesional para efectuar esa certificación de valor venal de acciones. Un párrafo de responsabilidad de los administradores de la compañía. Acuérdense que la información financiera sobre la cual vamos a hacer esa certificación de valor venal es una información que es emanada de la administración de la entidad, ¿sí?, sobre la cual nosotros vamos a hacer ese encargo de aseguramiento. El párrafo de la responsabilidad del profesional independiente, es decir, cuál es nuestra responsabilidad con esa certificación de valor venal. La conclusión básicamente es cuál es el valor venal de esas acciones, cuál era el número de acciones que pertenecían al causante de la sucesión a la fecha de fallecimiento y que son las que se van a declarar como parte del activo hereditario. Y en el caso de que el causante de la sucesión haya dejado acciones en varias empresas, bueno, hay que hacer una certificación de valor venal por cada una de estas empresas. Y finalmente, los usuarios previstos y el propósito del informe. Los usuarios previstos. Bueno, este informe va dirigido, o sea, el usuario previsto es la coordinación de sucesiones y donaciones de la Gerencia Regional de Tributos Internos del CENIAT, que corresponda al último domicilio del causante de la sucesión. Y esta sería básicamente la estructura de ese informe. Vale comentar que ese informe debe ir acompañado, por supuesto está el informe, y está la relación con la certificación de valor venal de acciones, donde se determina cuál era el patrimonio ajustado,
ya sea que ese patrimonio se determinó por cualquiera de los tres métodos que hemos mencionado acá, ese patrimonio determinado a la fecha de fallecimiento del causante se divide entre el número de acciones que indica el documento constitutivo y sus posteriores modificaciones que nos establece cuál es el número de acciones que tenía la empresa al momento del fallecimiento del causante, divididas entre el número de acciones que el libro de accionistas indica que le pertenecían a ese causante al momento de su fallecimiento, y finalmente el valor venal de esas acciones que pertenecían a ese causante. Y por supuesto, esto debe ir acompañado de notas revelatorias, de notas explicativas que indican la fuente de cada uno de esos ítems. Por supuesto, la administración tributaria exige que este informe debe ir con el respectivo sello del ROAP en el caso de los contadores públicos, o con el sello de visado en el caso de los licenciados de administración. Ese sello, tanto el ROAP en el caso de los contadores públicos como el de visado en el caso de los licenciados de administración, lo que indica es que efectivamente eso lo hizo un profesional. En el caso de los administradores, un profesional de la ciencia administrativa. En el caso de los contadores, que efectivamente lo hizo un profesional de la ciencia contable, que está colegiado y solvente con su respectivo gremio. Normalmente estos informes de certificación de valor venal deben ser entregados por duplicado. Por supuesto, esta es una charla corta de algunos minutos. Hemos dado una visión general de este tema de certificación de valor venal de acciones, pero por supuesto, esto sería materia de un taller que puede durar un día completo. De todas maneras, para aquellos colegas licenciados en administración, contadores públicos que quieran profundizar sobre este tema o que quieran incursionar en realizar este tipo de actividad, acá les dejo mis redes sociales. Yo tengo una guía práctica con modelos de informe, con el paso a paso, con la documentación a revisar, con un programa completo de cómo debe hacer esta certificación de valor venal de acciones, de los distintos casos que se le pueden presentar, tanto de un causante que tenga acciones en varias empresas, como casos donde no fallece el titular de la acción, sino que fallece el cónyuge. Y de acuerdo con el 148 del Código Civil, lo que forme parte de la comunidad conyugal, a partir de esa fecha del matrimonio, pues forma parte de esa comunidad, así lo haya adquirido uno solo de los cónyuges. Entonces hay casos donde no fallece el titular, sino el cónyuge.